Namaste. En esta ocasión vamos a hablar del acento en sánscrito. Concretamente vamos a hablar del acento de palabra. No vamos a hablar de cómo acentuar una frase completa, ni vamos a, por supuesto, a hablar del acento en el sentido en el que yo puedo decir que cuando pronuncio palabras en sánscrito tengo acento español. No es ese el sentido de la palabra acento del que vamos a hablar. Vamos a hablar del acento de palabras aisladas, de cómo acentuar palabras cuando estamos hablando en sánscrito o cuando estamos leyendo un texto en sánscrito. Y bueno, vamos a definir lo que es el acento de palabras, qué características tiene, alguna clasificación de los diferentes tipos de acentos y bueno, explicaremos cuáles son las reglas para acentuar palabras en sánscrito. Bueno, podemos empezar definiendo lo que es el acento de palabra. El acento de palabra destaca una sílaba dentro de una palabra. Aquí tenemos tres ejemplos en español. La palabra cántara, la palabra cantara y la palabra cantará. Cada uno de ellos acentuado en una sílaba distinta. Observamos que, bueno, el acento en español lo ejecutamos, lo realizamos poniendo un énfasis en la sílaba que está acentuada y este énfasis pues lo hacemos pues dando más fuerza a la voz, elevando el tono, lo podemos hacer con una combinación de factores y de hecho, bueno, hablando en general, no solo del español, pues esto es más o menos como se realiza en la mayor parte de los idiomas. Tampoco vamos a precisar mucho esto porque varía dependiendo del idioma y además en muchos idiomas, como de hecho por ejemplo el español también es así, son una combinación de factores lo que nos hace percibir que una sílaba está acentuada. Ya digo, una mayor fuerza de voz y además eso normalmente va acompañado con una elevación del tono melódico, digamos, de la palabra. O sea, es posible que aparte de pronunciar con más fuerza la sílaba, pues le demos un tono más agudo o más grave al del resto de la frase. Vemos también que el hecho de que no esté indicado de ninguna manera gráfica, como ocurre en la segunda palabra, cantara, no quiere decir que esa palabra no tenga acento. El acento es un concepto que se refiere a la pronunciación de la palabra, no al hecho de que luego eso podamos indicarlo de una forma gráfica o no. De hecho, por ejemplo, el inglés no indica de ninguna manera el acento de sus palabras, con lo cual tenemos que aprender de memoria en qué sílaba se acentúa cada palabra cuando aprendemos el resto de la pronunciación de esa palabra. En castellano, pues tenemos un sistema totalmente preciso que nos permite averiguar, simplemente viendo escrita la palabra, en qué sílaba está acentuada y viceversa. Cuando vamos a escribir una palabra, pues por su pronunciación podemos saber si tenemos que poner una tilde o no tenemos que ponerla y al quedar escrita la palabra, pues es totalmente unívoco a la posición del acento. Por otra parte, podemos hacer una división entre los idiomas que tienen acento libre y aquellos que tienen acento fijo. Lo que queremos decir con un idioma con acento libre es que en ese idioma las palabras en principio se pueden acentuar en cualquier sílaba. No quiere decir que en una palabra concreta podamos acentuar donde nos apetezca, sino que en principio el idioma permite acentuar en cualquier sílaba dentro de unas limitaciones. Puede ser que el idioma tenga la limitación de que solo se pueden acentuar las palabras en las tres últimas sílabas o en las que sean. Pero dentro de esas limitaciones, pues cada palabra podría ir acentuada de una forma impredecible. Lo que queremos decir con acento libre es que la acentuación de la palabra es impredecible. No, viendo simplemente cuáles son los sonidos de la palabra, por ejemplo, sus vocales y sus consonantes, no podemos deducir dónde va a estar el acento en esa palabra. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el español,
como hemos visto en los ejemplos anteriores. Teníamos tres palabras que eran idénticas, excepto en lo que es la posición del acento. O sea, viendo simplemente los sonidos de la palabra, no podíamos haber deducido dónde se iba a acentuar, porque de hecho hay palabras distintas que tienen el acento en diferentes sitios a pesar de tener los mismos sonidos. Por el contrario, las lenguas con acento fijo permiten permiten adivinar, permiten deducir cuál es la posición del acento simplemente viendo la palabra o escuchando la palabra. Una vez que sabemos cuáles son las vocales y las consonantes que componen la palabra, que la vemos escrita o la escuchamos, ya podemos deducir la posición que va a tomar el acento. Bien porque el acento vaya siempre en la misma sílaba, por ejemplo la primera, como ocurre en algunos idiomas, o porque vaya en la última, la antepenúltima, hay idiomas que tienen esa característica, o bien porque el idioma tiene una regla que nos permite deducir dentro de la palabra en qué sílaba va el acento dependiendo de la forma de la palabra, dependiendo de una serie de características de la palabra. Bueno, pues cada una de estas posibilidades, tanto las lenguas con acento libre, que por tanto tienen, la posición del acento es impredecible, o las lenguas que tienen acento fijo y que por tanto en cada palabra es predecible dónde va el acento, el acento tiene una función. En el caso de las palabras con acento libre, como hemos visto en el caso del castellano, pues esto nos puede permitir distinguir diferentes palabras que estén compuestas por los mismos sonidos, como es un ejemplo que hemos visto. Dependiendo de dónde vaya el acento, pues tenemos una palabra diferente. Por otra parte, las lenguas con acento fijo no nos pueden servir el acento no nos puede servir para distinguir entre palabras, porque todas las palabras que se escriban de la misma forma o que contengan los mismos sonidos se van a acentuar de la misma manera. Entonces no nos permite hacer lo que hacíamos en el caso del castellano con cantara y cantará. Si tenemos una palabra con unos sonidos determinados, pues siempre se va a acentuar de la misma manera, siguiendo una regla determinada, sea más sencilla, como por ejemplo acentuar siempre en la primera sílaba, o más complicada, como que dependa de la estructura de la palabra. ¿Para qué sirve entonces el acento fijo? Bueno, pues tiene menos utilidad, desde luego, que el acento libre, pero puede servir para separar palabras dentro del discurso. Igual que tenemos una regla para encontrar dónde va la sílaba acentuada en una palabra, pues si escuchamos una frase que contiene una serie de sílabas acentuadas, pues aplicando la regla al revés nos permitirá deducir dónde empiezan y terminan las palabras. A lo mejor no en todos los casos, pero sí nos puede dar una buena idea de dónde empiezan y termina cada palabra en esa frase que estamos escuchando. Y bueno, porque normalmente cuando pronunciamos una frase no hacemos separación entre palabras, sino que directamente todos los sonidos de todas las palabras de esa frase, pues los pronunciaremos juntos, a menos que pretendamos hacer énfasis en una palabra concreta o por el motivo que sea, estemos haciendo una separación forzada entre palabras. Pero normalmente cuando hablamos de forma natural no hay separación entre palabras. Entonces el acento fijo pues, puede ser una manera de ayudar en una frase pues, a distinguir dónde empieza y dónde termina cada palabra. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son la forma en la que se acentúa en sánscrito. Primero vamos a hablar del acento en sánscrito védico o en védico. Como dijimos, el védico es una variante del sánscrito, es la variante en la que se encuentran los textos más antiguos de los que disponemos. Concretamente, este ejemplo de texto que estamos viendo en la imagen es el texto más antiguo que se conoce en sánscrito védico concretamente. Es el Rig Veda y estamos viendo de hecho el comienzo del Rig Veda. El sánscrito védico no se acentúa de la misma manera que el sánscrito clásico. El sánscrito védico
tiene la curiosidad de que se ha conservado con mucha precisión debido a que se conservó de una forma muy detallada por un método de transmisión oral que permitía conservar con un extremo detalle, con una extrema precisión, la pronunciación de los textos. Entonces, uno de los detalles que se ha preservado es la acentuación de esos textos. Y cuando esos textos se pasaron se pusieron por escrito, ya tardíamente, pues se creó una notación bueno, que además puede haber más de una notación para expresar dónde se acentuaban en cada palabra dónde estaban las sílabas acentuadas. En este ejemplo que vemos aquí, en esta imagen, esas pequeñas indicaciones en rojo, esas pequeñas líneas que estamos viendo, son indicaciones de acento, son equivalentes de tilde, aunque funcionan de otra manera totalmente distinta, pero podríamos decir, esforzando la comparación, que son equivalentes de tildes en castellano, en español. Entonces, pero bueno, realmente la notación que se use es lo de menos, porque tampoco nos vamos a meter en lo que es el sánscrito védico. Nosotros lo que nos interesa es el sánscrito clásico, pero sí es interesante saber que esta variante del sánscrito, esta variante arcaica del sánscrito, tenía un acento que además concretamente era un acento libre, o sea que en principio podría estar acentuada cualquier sílaba de una palabra y por ello eso hace necesario especificar, crear una notación que de alguna manera nos indique dónde van los acentos en cada palabra. Y el acento del védico era un acento, por otra parte, que se realizaba, se supone, mediante modificaciones en el tono melódico de la voz. O sea que se hacía creando una variación, por ejemplo, pronunciando más aguda una sílaba. Eso es la forma principal, aunque ya digo que todo esto es un poco más complicado porque tampoco vamos a entrar en detalle, pero en principio la forma en la que se destacaba una sílaba, se acentuaba una sílaba en una palabra, es mediante un cambio de tono, una pronunciación más aguda de esa sílaba. Por eso decimos que el acento del védico era un acento tonal y que era libre, pasaba como en el caso del castellano, que no podía una palabra determinada tenía el acento en una sílaba concreta, pero simplemente si no indicáramos por escrito en qué sílaba se acentúa, no podríamos simplemente viendo los sonidos de esa palabra, no podríamos deducir dónde va acentuada. Bueno, en el caso del sánscrito, en el sánscrito clásico es todo lo contrario. El acento en sánscrito clásico se convirtió en un acento fijo. Además, un acento de intensidad. O sea, es algo la sílaba que estaba acentuada se marcaba y se marca pronunciándola con una intensidad mayor, con un volumen mayor. Algo parecido a lo que ocurre en castellano, aunque digo que en todo es raro que un idioma simplemente la acentuación se realice exclusivamente con la intensidad de la voz. Siempre hay un pequeño cambio de tono y demás, pero bueno, en principio el acento en sánscrito clásico, pues tal como se define normalmente, pues un acento de intensidad. Es decir, cuando acentuamos una sílaba dentro de una palabra, pues la pronunciamos con un poco más de volumen, un poco más de fuerza. Realmente no es una distinción tan fuerte, no hay que crear una diferencia de intensidad tan fuerte, si es simplemente una pequeña diferencia, pero es una diferencia de intensidad, en principio, no de tono. Y el acento del sánscrito clásico es un acento fijo, o sea, es un acento predecible. Viendo la palabra, viendo
cuáles son los sonidos que componen esa palabra, pues podemos deducir dónde va el acento. Entonces, por este motivo, el acento no se marca de ninguna palabra, de ninguna manera en una palabra. No existe el equivalente de las tildes en sánscrito clásico, porque al ver la palabra escrita en Devanagari, pues podemos deducir dónde va el acento. De hecho, la forma en la que se deduce no es tan simple como decir que siempre va en la primera sílaba. Hay idiomas en los que esto es así, pero no es el caso del sánscrito clásico. En el sánscrito clásico, la forma en la que podemos deducir dónde va el acento en cada palabra depende de la longitud de las sílabas, con la regla que vamos a dar a continuación. Bueno, primero vamos a explicar algo que necesitamos saber para deducir dónde va el acento. Necesitamos ser capaces de distinguir entre sílaba larga y sílaba breve. Una sílaba larga no es simplemente una sílaba que contenga una vocal larga. Es una sílaba que contiene una vocal larga o un diptongo, o bien una sílaba que contiene una vocal a la que siguen dos o más consonantes. O sea, en cierto modo es lógico, incluso una sílaba que contenga una vocal breve, si detrás de esa vocal breve hay más de una consonante, pues eso supone que la pronunciación de esa sílaba se prolonga un poquito más y por tanto podemos decir que esa sílaba es larga. Entre esas dos consonantes que siguen a esa vocal, pues podemos incluir o debemos incluir el anusvara y el visarga. O sea, en este caso no es lo que simplemente dijimos de que anusvara y visarga eran modificaciones de una vocal, sino que en este caso se comportan, a estos efectos, a efectos de acento, se comportan como si fueran exactamente consonantes, una consonante como otra cualquiera. Entonces, tenemos que la forma de distinguir una sílaba larga es si contiene una vocal larga, y entre la vocal larga podemos incluir los diptongos, o bien, si aun siendo una vocal corta, pues hay dos o más consonantes detrás de esa vocal, incluyendo anusvara y visarga. Aquí vemos una serie de ejemplos en los cuales hemos distinguido en rojo, con rectángulos rojos, las sílabas que son largas y las sílabas que no hemos distinguido, que no hemos marcado en rojo, pues porque son cortas. O sea, una sílaba corta es simplemente una sílaba que no cumple las condiciones que hemos dicho. O sea, sería simplemente una sílaba que contuviera una vocal corta, que detrás de esa vocal corta solo hubiera una consonante o ninguna. Pues eso sería una sílaba corta. Bueno, vamos a leer estos ejemplos. Avatara, estamos viendo que ta es una sílaba larga porque contiene una vocal larga. Mandala, man es una sílaba larga porque detrás de la na va una da. Por tanto, detrás de la a estamos pronunciando dos consonantes y eso supone que la primera sílaba de mandala es larga y las otras dos son cortas. Tenemos también la palabra sankha. Sankha. La primera sílaba de esta palabra contiene una sílaba corta, pero va seguida de una anusvara y de otra consonante. Eso supone que la primera sílaba de sankha es larga y la sílaba ga, sin embargo, es corta, debido a que el anusvara se considera una consonante más y por tanto tenemos SA anusvara y una K a continuación. Por tanto, una vocal corta seguida de dos consonantes. Y por último, el último ejemplo que tenemos aquí es una palabra que tiene dos sílabas largas. Shakuntala. Shakuntala. Tenemos que la primera sílaba, sha, es corta porque está compuesta por una vocal corta a la que sigue solamente una K corta. A continuación tenemos la sílaba kun seguido de una T, de una ta, y por eso esta sílaba es larga. Tenemos la sílaba kun y detrás de la U corta tenemos dos consonantes, una na y una ta. Por tanto, kun es una sílaba larga. Tenemos
la sílaba ta, que simplemente una consonante seguida de una sílaba corta, por tanto, de una vocal corta, por tanto la sílaba es corta. Y por último tenemos la última sílaba de la palabra, que es la. Como la vocal es larga, pues tenemos que es una sílaba larga. Bueno, por tanto, ya sabiendo esto, ya podemos dar la regla para deducir dónde va el acento en una palabra en sánscrito. Concretamente en sánscrito clásico, pero vamos, no voy a especificar ya más porque en principio lo que vamos a estudiar es el sánscrito clásico, no el védico. Entonces, la sílaba para localizar, la regla para localizar una sílaba acentuada, la sílaba acentuada de una palabra es empezando por la penúltima sílaba, o sea, en principio tenemos que ignorar la última sílaba a estos efectos, a los efectos de acentuación. Empezando por la penúltima sílaba, vamos retrocediendo hasta que encontremos una sílaba larga. O bien, evidentemente, hasta que lleguemos al principio de la palabra, porque evidentemente no podríamos ir retroceder más que eso. En el momento en que lleguemos, empezando por la penúltima sílaba, y retrocediendo, en el momento que nos encontremos con una sílaba larga, pues esa será la sílaba acentuada. Por otra parte, podemos decir que solo deberíamos retroceder hasta la cuarta sílaba contando por el final. O sea, no vamos a acentuar sílabas que estén, si tenemos palabras muy largas, no vamos a acentuar sílabas que estén al principio de esa palabra. Como mucho, como muy al principio, podríamos llegar hasta la antepenúltima sílaba. Es decir, la cuarta contando desde el final. Eso serían ya en palabras muy largas y ya digo, no vamos a ir más atrás que eso. Otra forma de explicar esta regla sería decir que la sílaba que tenemos que acentuar es la última que sea una sílaba larga, exceptuando la última sílaba de la palabra. O sea, ignoramos la última sílaba de la palabra y buscamos la última sílaba larga de esa palabra y la acentuamos. Eso sería así de sencillo. Bueno, vamos a ilustrar esto con palabras de diferente longitud. Vamos a ver cómo se aplica la regla en palabras de determinados números de sílabas. Empezamos con la de 2 sílabas porque obviamente si un acento es de una palabra es una distinción, un énfasis que ponemos para distinguir una sílaba de otra, pues no tiene sentido hablar de acento de palabra en palabras de una sílaba. Eso como mucho lo podríamos hablar de ello si estuviéramos hablando del acento en una frase completa. Pero si estamos hablando de acento de palabra, pues es inútil hablar de acento en palabras de una sílaba. Por tanto, empezamos hablando de palabras de 2 sílabas y bueno, con la regla que hemos dado, pues dado que tenemos que ignorar la última sílaba, pues parece evidente que la acentuación en palabras de 2 sílabas es muy sencilla. Consiste simplemente en acentuar la primera sílaba, porque de ahí sería donde tendríamos que partir desde la penúltima sílaba, sería donde tendríamos que partir yendo hacia atrás para decidir qué sílaba es la que tenemos que acentuar, pero en este caso no podemos ir hacia atrás porque la penúltima sílaba es la primera sílaba de la palabra. Por tanto, estas palabras se acentúan todas en la primera sílaba, en la penúltima sílaba. Las voy a leer y como veremos, no depende de si la primera sílaba es corta, larga, etc. Siempre se acentúan en la primera sílaba. Estas palabras son Nara, Shiva, Atma, Krishna, Mantra. Todas van acentuadas en la primera sílaba. Ya digo que tampoco tenemos que hacer una distinción muy exagerada. Es un acento de intensidad, pero no hay que forzar la fuerza de la voz. Pasamos a los ejemplos de 3 sílabas. En este caso, la regla aplicada a 3 sílabas queda de la forma siguiente. Por supuesto, ignoramos la última sílaba y estaría acentuada la segunda sílaba si es larga y si no, pues tendríamos que pasar a la sílaba anterior. Pasaríamos en este caso a la primera sílaba. Es así de sencillo. La segunda sílaba si es larga, si no, pues la primera. Vamos a ver un caso el primer caso, el caso de que la segunda sílaba es larga, serían los ejemplos de esta primera fila que estamos viendo. Sería
Samadhi, Kaunteya, Ananda. Vemos que en el primer caso, Samadhi, estamos acentuando la segunda sílaba porque tiene una vocal larga. Tenemos el ejemplo de Kaunteya, en el cual estamos también acentuando la segunda sílaba porque contiene una vocal larga, E. Y en el caso de Ananda, estamos acentuando en la segunda sílaba porque a la na le siguen dos consonantes, na y da, las consonantes nd. Por tanto es Ananda. La segunda fila tenemos ejemplos en los cuales se acentúan en la primera sílaba porque la segunda sílaba es corta. Como es corta, pues tendríamos que pasar de la penúltima sílaba a la antepenúltima. Y por tanto, en este caso, de palabras de tres sílabas, pues la antepenúltima sílaba es la primera sílaba. Tenemos la palabra Arjuna, Arjuna. Tenemos la palabra Parama, Parama. Tenemos la palabra Sanskritam, Sanskritam. Vemos que no influye si la primera sílaba es larga o corta. Lo único que estamos usando para decidir en qué sílaba estamos acentuando es la longitud de la segunda sílaba. Porque si la segunda sílaba es corta, pues por fuerza, al existir solo tres sílabas, pues por fuerza nos tendríamos que llevar el acento a la sílaba anterior, que en este caso es la primera sílaba. Bueno, que en el caso de las palabras con cuatro sílabas, pues la aplicación de las reglas se hace un poco más larga. Si la palabra tuviera una tercera sílaba larga, o sea, si la penúltima sílaba fuera larga, pues tendríamos que acentuar en esa sílaba, la tercera sílaba. Si resultara que fuera corta, pues entonces tendríamos que llevar el acento a la segunda sílaba si es que es larga. Si esta segunda sílaba no fuera larga, pues entonces nos tendríamos que llevar el acento un paso más a la izquierda y sería la primera sílaba la que tendríamos que acentuar. Es decir, empezamos en la penúltima sílaba y hasta que encontremos una sílaba larga, pues no nos paramos. O bien hasta que se nos acaba la palabra, hasta que llegamos al principio de la palabra, y entonces de todas formas pues acentuamos esa sílaba. Entonces sería la tercera sílaba si es larga, si no, pues la segunda sílaba si es larga, y si no, pues la primera sílaba. Vamos a leer ejemplos de estos tres casos. La primera fila son dos ejemplos en los que la penúltima sílaba, o sea, la tercera sílaba de la palabra es larga, y por tanto se queda ahí el acento. Sería Dashagriva, Dashagriva, Damayanti, Damayanti, Damayanti. Vemos que en el primer caso, Dashagriva, tenemos la sílaba gri, que tiene una sílaba larga y por tanto se queda ahí el acento. En el caso de Damayanti, Damayanti, pues el acento se queda en la sílaba yan porque detrás de la ya van dos consonantes y por tanto esa sílaba es larga. En la segunda fila de los ejemplos tenemos lo que ocurre cuando la segunda sílaba es corta, perdón, cuando la tercera sílaba es corta, pero la segunda es larga. O sea, la tercera sílaba, la penúltima sílaba de la palabra es corta y por tanto nos vemos obligados a pasar a la segunda sílaba y esa segunda sílaba resulta que es larga, pues entonces si es larga la dejamos ahí el acento. Tenemos Vipassana, Vipassana y tenemos Swayamvara, Swayamvara. En el caso de Vipassana, pues tenemos que detrás de pa, pues van dos consonantes seguidas, she, sha y ya. Tenemos la ligadura de sha y ya. Y por tanto esa sílaba es larga y ahí se queda el acento, Vipassana. Y en el caso de Swayamvara, pues es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en este caso es una anusvara y la anusvara cuenta como una consonante. Por tanto, detrás de la ya tenemos anusvara y tenemos una va. Por tanto, ahí es donde se queda
el acento en la sílaba ya. Swayamvara. Vemos que las dos sílabas finales de la palabra Swayamvara son cortas. Y igualmente, pues en el caso de la palabra Vipassana. Y por último, el caso en el cual ni la tercera sílaba fuera larga ni la segunda sílaba fuera larga, en cuyo caso nos tendríamos que llevar el acento a la primera sílaba de esta palabra de 4 sílabas. Este es el caso del ejemplo que tenemos aquí, Darayitum, Tarayitum. En el caso de la palabra Tarayitum, vemos que las 3 últimas sílabas son cortas y la primera sílaba es larga. Debido a que la penúltima sílaba es corta y la antepenúltima sílaba es también corta, pues nos hemos visto obligados a llevarnos el acento a la sílaba ta, ta, que es larga debido a que tiene una vocal larga, la vocal a. Y bueno, estos serían esta es toda la casuística que se puede dar en palabras de 4 sílabas. ¿Qué es lo que ocurre ya a partir de las palabras de 5 sílabas? Pues que no podemos retrotraer el acento más allá de las 4 últimas sílabas. Por tanto, los casos que se dan cuando la palabra es de 5 sílabas, de 6 sílabas, etcétera, son los mismos que cuando la palabra tiene 4 sílabas, porque de hecho, para averiguar dónde está el acento, solo tenemos que tener en cuenta las 4 últimas sílabas. Así que tratamos en palabras de más de 4 sílabas, las tratamos como si fueran palabras de 4 sílabas e ignoramos todo lo que no sean las 4 últimas sílabas. Por tanto, ya con esto hemos explicado todos los casos que se pueden dar. Y bueno, con esto pues ya queda explicado cómo es el acento en sánscrito clásico. Debido a que es un acento fijo, pues no tiene la importancia que tiene el acento, por ejemplo, en védico, que ya hemos explicado que es un acento libre y que podría ir en cualquier sílaba de la palabra. De hecho, el acento védico es muy importante para el estudio de las lenguas indoeuropeas, porque se da el caso de que el védico es una lengua muy arcaica, ya simplemente por su antigüedad cronológica, es una lengua muy antigua que nos permite retroceder mucho en el tiempo. Y por otra parte, es una lengua que, como hemos indicado, ha conservado en sus textos una indicación muy precisa de su acentuación y por tanto es otro motivo por el cual es muy útil para el estudio de la acentuación en la lengua protoindoeuropea, o sea, en la lengua que da origen a las lenguas indoeuropeas. Otra lengua bastante útil para ellos es el griego, aunque no tanto como el védico, y también hay incluso lenguas modernas que han conservado bastantes arcaísmos en su acentuación, como pueden ser algunas lenguas bálticas y eslavas. Pero el sánscrito védico, la verdad es que es quizá el idioma más importante junto con el griego para el estudio de la acentuación en el estudio de la lengua indoeuropea, lo que se llama lengua protoindoeuropea, o sea, lo que dio origen a la lengua que dio origen al resto de las lenguas indoeuropeas. Y en el sánscrito clásico, pues digamos que el acento ya no tiene tanta importancia porque es un acento fijo, con lo cual dijimos que no nos sirve para distinguir palabras, con lo cual es simplemente una cuestión de recitar correctamente. De hecho, hay otros idiomas clásicos como el latín y el árabe clásico que tienen una acentuación, unas reglas de acentuación muy parecidas a la del sánscrito clásico. Con lo cual podríamos especular bueno, que lo que tienen en común estas 3 lenguas, que ya no son lenguas vivas, digamos, pueden ser lenguas vivas bajo cierto punto de vista, pero son lenguas cuyo uso principal es la conservación de una cultura antigua y por tanto podríamos pensar que lo que ha ocurrido es que este sistema de acentuación, esta regla de acentuación, que como digo es parecida en el caso del sánscrito clásico, de árabe clásico y del latín clásico también, pues quizás la similaridad que tengan sea porque puede haber sido útil a la hora
de recitar textos y facilite de alguna forma esa recitación de textos. Esto es simplemente una especulación por mi parte, pero en todo caso es curioso la similaridad de las reglas de acentuación de estos tres idiomas. Y bueno, con esto ya podemos finalizar lo que es la explicación de la acentuación en sánscrito y pasaremos en vídeos posteriores a explicar ya elementos de la gramática del sustantivo y del verbo. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.